La Red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Continuamos, amados hermanos, con nuestras clases, doctrinas básicas y fundamentales. Estamos en la clase número 2, el único y verdadero Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías, capítulo 40, desde el versículo 25 en adelante. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando Dios llamó al profeta Isaías a ese oficio precisamente de profetizar, le dio un gran privilegio. Él pudo echar un vistazo detrás del velo y observar esa magnífica visión del Señor. Es una visión que realmente no se puede describir. Él vio al Señor sentado en su trono, estaba exaltado en ese santuario maravilloso, celestial, rodeado de los serafines, de las huestes angelicales, que están siempre clamando, repiten una y otra vez, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Y Él da una respuesta que puede sonarnos a nosotros traumática, es algo así como terrible, me voy a morir. Él da ese oráculo de condenación. ¡Ay de mí! Estoy muerto. Aquí voy a quedar calcinado. Es un impacto que él sufre. Es algo obligatorio para todo ser humano que llegase a tener la oportunidad de ver la santidad de Dios. Sabemos que todos aquellos que han dicho, yo vi a Dios en su gloria, conversé con Él, me dijo esto, aquello, nos están mintiendo. Lógicamente no los profetas de la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estamos hablando de personas que tienen esta costumbre de estar diciendo, me encontré con Dios, conversé con Él, me dijo esto en voz audible. Y por la misma palabra, por lo que dice la Biblia misma, sabemos que nos están mintiendo. Los humanos no soportan la santidad y la majestad del Señor. Dios ha concedido a muy pocas personas que vean parte de su gloria, solo una parte de su gloria. Y sin embargo han dicho, ay de mí, estoy muerto. Bueno, todos estos siervos de Dios que nos dijeron en la Biblia, yo vi a Dios, me dijo tal cosa, vi su gloria, vi sus faldas. Dijeron, casi muero, quedé temblando, quedé paralizado. Juan cayó como muerto, Daniel cayó como muerto, Isaías también. Todos los que nos revelan o nos comentan en la Biblia que vieron parte de la gloria del Señor, pensaron que iban a morir. Por eso ellos dan esa respuesta. Es como un trauma que les viene en el momento, porque es, repito, obligatorio para los seres humanos sentir esto. Nadie puede estar cerca de la gloria del Señor y simplemente decirnos un cuento, una fábula de una experiencia tan terrible y tan aterradora de ver al Dios verdadero. Pueden haber tenido un sueño y bonito sueño.
pueden haberse imaginado algo, pero ver a Dios realmente es otra cosa. Calvino, precisamente Juan Calvino, él dice en sus escritos que de allí procede un horror, un espanto, que los hombres quedan afligidos, abatidos si llegasen a ver la gloria del Señor. ¿Por qué razón los humanos dicen yo soy buena gente? Yo no mato, yo no robo, no le hago daño a nadie, precisamente porque nunca, jamás han estado cerca de la santidad de Dios. Por eso hablan con tanta soberbia de su propia bondad, de su supuesta bondad, religiosidad, santidad personal. Porque cuando el hombre llega a estar cerca de Dios, aunque sea en una oración verdadera, inmediatamente siente su bajeza. Los hombres, incluso cristianos, que se autojustifican como buenas personas, sencillamente no han estado cerca de Dios en oración. No han estado cerca de su presencia realmente. Cuando el hombre se acerca a Dios inmediatamente, cuando se acerca realmente al Señor, descubre su pecaminosidad, su bajeza frente a la majestad del Señor. Por eso Calvino se expresa de esta manera. Los ateos, en sus conversaciones y discusiones, han dicho a los seres humanos, no hay Dios, y tratan de convencerlos. Pero ahora nosotros hacemos una pregunta. Si no hay Dios, entonces ¿cómo explicamos que en el mundo entero existan tantas religiones, tantas creencias acerca de un ser superior? ¿Por qué existen tantas religiones si Dios no existe, según lo que dicen los ateos? El ser humano fue hecho y está diseñado para sentir la necesidad de un Dios que lo gobierne. El ser humano fue creado con la necesidad de buscar a Dios. Pero en su ceguera espiritual, por causa de la caída, por el pecado, ellos han buscado a Dios de forma errada. Han inventado sus propios dioses por la misma necesidad que tienen de Dios. Entonces han terminado en este fracaso. No es que Dios no existe y no es que ellos inventaron un Dios porque no exista, sino que dentro del ser humano existe la necesidad, ese vacío que tiene el hombre por falta de comunión con su Creador, le lleva en la mayoría de las ocasiones a diseñarse un Dios al cual adorar. Ahora bien, es muy lamentable que los seres humanos, en su afán por buscar a Dios, no lo encuentran y se han diseñado dioses, religiones, creencias, supersticiones. Precisamente el comunista Karl Marx estaba leyendo algo acerca de lo que él dice, que la religión, refiriéndose precisamente a Dios, es el opio de las naciones. ¿Qué es el opio? Es la droga. Esa frase realmente no era de él, pero él la tomó, la acuñó y la hizo famosa. ¿Y qué es el opio? Bueno, que es un narcótico, que Dios es una droga, que la religión, dijo él, es como una droga con la que los seres humanos encuentran consuelo, encuentran cómo poder ayudarse, porque en el mundo pues hay muchísimos problemas que causan dolor. La misma naturaleza, entre comillas, aflige al hombre. Terremotos, tempestades, maremotos. El ser humano se aflige también por su propia rebelión de unos contra otros, guerras, naciones contra naciones, enfermedades. Los hospitales están llenos de aflicción, de dolor. Entonces han tenido que diseñarse un Dios en el cual consolarse. Pero hay una cosa que nosotros debemos decir claramente. Ciertamente los hombres, en su necesidad de buscar a Dios, erróneamente se han inventado dioses. Eso es una realidad. Pero eso no significa que Dios no exista, porque nadie puede diseñar al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pueden diseñar dioses conforme a sus placeres, a sus concupiscencias, a sus imaginaciones, sentimentalismos, y por esto existen tantas religiones, porque cada secta, cada religión, cada creencia,
cada superstición se ha diseñado un diosito que pueda complacerles, que les pueda hacer creer en algo, pero conforme a lo que ellos imaginan. En cambio, el Dios de la Biblia no puede ser diseñado. El Dios de la Biblia es imposible diseñarlo porque es un Dios peligroso. El verdadero Dios es peligroso para la humanidad. Tendríamos que ser esquizofrénicos con exageración para diseñar un Dios como el que está en la Biblia, un Dios que causa terror a nuestro corazón, que causa miedo por causa del pecado del hombre. El Dios de la Biblia no puede ser diseñado. ¿Por qué? Porque es absolutamente soberano. No permite que lo inventemos nosotros conforme a nuestra imaginación. Es absoluto. Las cosas son como Él dice. El culto es como Él dice. Incluso nuestras iglesias evangélicas han diseñado un Dios, la mayoría de iglesias han diseñado un Dios que acepte los cultos que los mismos hombres quieren y desean. Es decir, se ha fabricado un culto, entre comillas, evangélico en la mitad de las iglesias. El porcentaje puede ser más alto que la mitad. Estamos diciendo la mitad como para que algunos no se ofendan. Pero estamos muy claros de que más de la mitad de las iglesias han fabricado un Dios evangélico, un Dios conforme a sus placeres, porque hacemos un culto no para el Señor. Muchos son los cultos que se hacen para el hombre. Hagamos un culto que nos guste. Es un culto al hombre, a la humanidad, al sentimiento de las personas. Un culto que no le vaya a causar miedo a los que están allí sentados. Un culto que no los incomode, que les agrade, un espectáculo que los quiera hacer volver el domingo entrante. Si nuestras reuniones para adorar al Señor y nuestras predicaciones no confrontan al pecador, si el pecador sale diciendo esto es una maravilla, nunca me había sentido tan cómodo, tan chévere en un culto evangélico, significa que el culto fue para ellos, para los hombres, no fue para Dios. Cuando el servicio de culto es en adoración al Dios de la Biblia, a nuestro Dios creador y salvador, que es santo, 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 como dicen los serafines y querubines, que es justo, perfecto e inmutable y no cambia su voluntad, que no permite que nosotros nos agrademos a nosotros mismos, sino que nuestra carnalidad sea sometida y humillada y le agrademos a Él y hagamos su voluntad. Si el servicio no va conducido a esto, a un arrepentimiento de los pecadores, no es un culto al Señor. Es un culto conforme a nuestros caprichos, a nuestras concupiscencias. Entonces hoy, en nuestra clase, el único Dios verdadero, veremos aquí en la palabra del Señor algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a conocer a nuestro Señor. Y como les dije, estas clases son panorámicas para ver si Dios nos permite, cuando entremos en algunas materias, tratar un poquito más de lo que estamos diciendo aquí. Dentro de esta doctrina está la materia de la teología propia, todo lo que tiene que ver con el Dios eterno. Pero entonces sigo diciendo, cuando nosotros realmente encontramos a nuestro Dios, nuestra vida es herida. Inmediatamente Dios nos causa una herida mortal. No nos acaricia nuestros pecados ni nuestra forma de ser. Todo aquello de Dios te ama así como tú eres es simplemente una forma de atraer a los seres humanos a un Dios falso. Porque Dios no te ama así como eres. Dios te ama, pero quiere cambiarte. Él no te quiere así como tú eres. No. Él quiere hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo, el varón perfecto. Así es como Dios quiere hacerte. Jonathan Edwards era un gran evangelista y él hizo un comentario que si Dios mismo hiciera su vida vulnerable y expuesta a manos de los hombres, no sobreviviría ni un minuto, porque precisamente Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios,
y vino para salvar a la humanidad. Y todos le rechazaron. Tuvo el Señor que salvar a los que Él quiso, a los que Él escogió, porque la humanidad le rechaza de manera absoluta y totalitaria. La humanidad ha impuesto su propia forma de gobierno contra Dios. Nos hemos rebelado de manera violenta y agresiva. Por tanto, este evangelista opina algo muy claro. Si Dios se hiciera vulnerable, dijera, bueno, me voy a poner en manos de los hombres para ver qué hacen conmigo, lo destruirían. Esto es simplemente una ilustración, no hay forma de que eso ocurra, pero es una ilustración para mostrarnos la capacidad humana de maldad, para mostrarnos cómo el ser humano odia al Dios de la Biblia. El odio no es contra un Dios, porque los hombres se han fabricado sus dioses, tienen en la mente a un Dios, Diosito lindo, es el Dios que tienen. Cada ser humano, cada religión, cada secta tiene un Diosito lindo y juran por ese Diosito lindo, pa Diosito lindo, por Diosito lindo, que lo quiero tanto y lo amo. Tienen un Diosito lindo. Pero el Dios de la Biblia es odiado por la humanidad. Los hombres lo detestan, no lo quieren ni un minuto. Es odiado. Así de profunda es nuestra incomodidad en su presencia. David cuando oraba y batallaba con su carne y aprendió a hablarle a su carne para poderse deleitar en la presencia del Señor. Bendice alma mía a Jehová, porque el alma está apegada a las cosas terrenales, sentimentales, a las concupiscencias humanas. Bendice alma mía a Jehová, alabe su santo nombre. Al ser humano le desagrada a Dios con un fuerte rechazo. Así de que mi Señor Jesús vino precisamente en representación de ese Dios eterno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y comenzaron a perseguirlo y no hallaban la forma de apedrearlo, de darle palo, de botarlo por un barranco abajo. Lo odiamos, lo detestamos. Y algunos de nosotros no podemos jactarnos diciendo cómo eran de malos si yo hubiera estado allí. Si tú hubieras estado allí, hubiera buscado la forma de apedrearlo. Porque está comprobado que eso es el ser humano. Los que hemos podido estar en el camino del Señor, sabemos, los que comprendemos la palabra en gran parte de la salvación por gracia, comprendemos que estamos aquí porque Dios simplemente sopló un milagro en nuestra mente y en nuestro espíritu. Porque sabemos dónde estábamos. Cuando yo estaba sin Cristo, también tenía un Diosito lindo, al cual le pedía que me otorgara mis concupiscencias, que me diera mis regalitos malvados. Le pedía que me guardara en la discoteca, cuando iba a beber con mis amigos, a pasar una noche, hasta 2 noches, 2 días en esa vida, le pedía a mi Diosito lindo que me cuidara. Había fabricado mi propio Diosito lindo. Así de que no estamos aquí porque yo soy buena gente, no mato, no robo. No, estamos aquí porque Dios sopló un milagro. Porque si en ese tiempo hubiéramos conocido al Dios de la Biblia, lo hubiéramos odiado. Porque este Dios de la Biblia es santo, es justo, es puro. Por eso vino el mediador para librarnos del juicio y pagó y fue aplastado y torturado por su propio Padre. Lo entregó en manos de pecadores para que lo aplastaran y cayera sobre él el juicio que debía caer sobre nosotros, los pecadores. En cuanto al Dios verdadero y único, soberano y creador, dueño de todo, diremos esto en primer lugar. Si queremos clasificar en unos 2 puntos algo acerca de la enseñanza de hoy. Las escrituras nos muestran con mucha claridad, desde el primer texto de Génesis hasta el último de Apocalipsis, que existe un Dios verdadero y que el Dios verdadero es 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos textos bíblicos, porque son muchos. Mateo 28:19, Marcos 12:29, Segunda a los Corintios 13:14, Primera de Juan 5:7, Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10 y 11. Vamos a leer en Mateo 28,
19, la palabra del Señor. Como ya les he dicho, pues nos es imposible leer todos los versículos que aparecen allí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces no es la vida como nosotros la hagamos y queramos hacerla. Una vez que conocemos al Señor y somos sus hijos y también sus siervos, nuestra vida está sujeta y sometida a su voluntad y a la obediencia. Si no es así, tan sencillo como decir que no hemos nacido de nuevo y que no somos hijos de Dios. Los hijos de Dios hacen la voluntad del Señor. Entonces, en primer lugar, la existencia del único y verdadero Dios, soberano y creador, está en la palabra y nos muestra que nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres personas, pero con una sola naturaleza divina. Ahora bien, en segundo lugar, Dios es uno en sustancia y naturaleza. No obstante, desde el principio, Él se ha manifestado así, y nosotros debemos tener claro que la doctrina de la Trinidad está explicada en la Biblia, pero tampoco podemos entenderla completamente. Podemos comprenderla si no la comparamos con cosas humanas o con personas. Si decimos que Dios es como tres personas que se unen para un propósito, entonces no estamos comprendiendo. Porque tres personas diferentes, por ejemplo, Mario, Juan y Patricia, no pueden estar unidos como Dios, porque tienen naturaleza humana, y la naturaleza humana es imperfecta. Pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas que tienen naturaleza divina, y eso es lo que nos dice a nosotros que es un solo Dios. La palabra en hebreo para Dios es Elohim, con H intermedia, Elohim. Y Elohim es un Dios plural. Entonces, el Dios Trino como creador del universo lo encontramos Génesis 1 al 3, versículo 26 también, versículo 31 también. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dios no dijo a los ángeles, hagamos al hombre. No dijo esto a los hombres, sino que Dios habló en su Trinidad, porque los ángeles no son creadores. Él estaba hablando en su eterna Trinidad, hagamos al hombre. Luego, descendamos y veamos qué es lo que el hombre ha hecho. Génesis capítulo 11. Descendamos, hagamos al hombre. El Dios Trino es el Salvador del hombre y si no existe la Trinidad para nosotros, tampoco existe la salvación. Si no existe la Trinidad, no podemos orar, porque oramos al Padre en el nombre de Jesús como Él nos enseñó. Cuando Cristo oraba, ¿con quién hablaba? No podía estar hablando solo. Él hablaba al Padre. Quien murió en la cruz del Calvario no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue la persona del Hijo, quien murió en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mateo 1, 23. Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Segunda a los Corintios 5, 18 y 19. Vamos a leer Isaías capítulo 45, versículo 22. Dice la palabra del Señor: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora, ¿cómo podemos nosotros diseñar a un Dios absoluto? Los hombres pudieron diseñar a Hércules, a Poseidón, a todos los dioses que quieran diseñar, a la Virgen, a los santos que se han inventado como mediadores, prefieren ir a ellos que a Cristo. Se han inventado su Diosito sálvame, Diosito sáname. Incluso diseñaron a Superman, venido de Krypton,
porque todos estos dioses y superhombres complacen sus concupiscencias humanas. Pero el Dios eterno y absoluto de la Biblia es imposible que sea diseñado. Entonces, algunos han dicho y han formado sus sectas diciendo la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Bueno, es cierto, no se encuentra como tal, Trinidad, pero el Dios Trino sí se encuentra en la Biblia. Todos estos versículos que hemos visto aquí nos pueden ayudar para comprender que está establecido en las Escrituras que el Dios único y verdadero es Trino, que se nos ha mostrado y manifestado en tres personas diferentes, pero con una sola naturaleza, y que eso podamos nosotros aceptarlo. Repito, si no creemos en la Trinidad, tampoco hemos creído en el Dios de la Biblia. Si no creemos en el Dios soberano y absoluto, no hemos creído en el Dios de la Biblia. Esto es lo que debe quedar claro. El Señor Jesús, cuando iba a ser bautizado por Juan, llegó al río donde estaba predicando Juan el Bautista. Y Juan le dijo en el capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia que se le oponía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos la justicia de Dios. No es como nosotros queremos, sino como diga el Padre. Entonces Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las sectas unicitarias y confundidas, ¿cómo explican este texto? Jesús estaba en el agua, el Espíritu Santo vino sobre él, y el Padre habló desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido un panorama de la doctrina el único Dios verdadero. Queremos que nuestros amigos puedan comprender que no pueden y no deben diseñarse un diosito lindo para llevarlo en el bolsillo o en su cartera de viaje. Nuestro Dios es dueño de nuestras vidas. Y si no creemos en el Dios absoluto y soberano, justo y santo, que reprende nuestros pecados y corrige nuestra conducta, y que no puede ser diseñado por nuestra mente, sino que Él dirige nuestros pasos y que tiene la vida del hombre en su mano. Cuando quiera, le da vida, y si quiere, lo destruye en el acto. Si no creemos en ese Dios soberano, temible, y en el amor manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, para redimirnos, no hemos creído en el Dios de la Biblia. El único y verdadero Dios, el dueño de todo lo que existe. Que podamos comprenderlo hoy es un milagro. Que podamos pedirle perdón y vivir para Él. Damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor alcance hoy a los pecadores. Nos vemos en la próxima ocasión. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.